Muy buenas tardes, muy jóvenes. ¿Qué tal? Bien, chicos, vamos a comenzar entonces con nuestra presentación del día de hoy. Hoy nos toca ver el tema de circuitos eléctricos, ¿ya? Hoy nos toca ver el tema de circuitos eléctricos. Ya todos tienen su material a la mano. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien, listo. A ver, señores. Bien, con respecto, jovencitos, al tema de electrodinámica, parte número 2, también conocido como el tema de circuitos eléctricos, vamos a analizar, jóvenes, ya el caso en el cual los, eh, los circuitos eléctricos ya no van a ser conformados tan solo por una sola batería, sino que ahora vamos a trabajar con un sistema de varias baterías, varios resistores, hasta incluso ciertos medidores de corriente o medidores de voltaje. ¿Qué es un circuito eléctrico? A ver, ¿qué viene a ser para nosotros un circuito eléctrico? ¿Alguien tiene una idea? ¿A qué nosotros vamos a llamar circuito eléctrico? En ese capítulo se analizan los circuitos eléctricos que son básicamente, jovencitos, arreglos de resistores, ¿sí? Arreglos de resistores, baterías y hasta capacitores. Algunos de ellos combinados de tal manera que puedan satisfacer ciertas leyes. Justamente una de esas leyes va a ser la ley de Kirchhoff, ¿correcto? Van a ser las famosas leyes de Kirchhoff. ¿Quiénes son las leyes que vamos a mencionar más adelante? ¿Correcto? Entonces, vamos a indicarlo por acá. Algunos términos o elementos importantes, como por ejemplo fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. ¿Qué se entiende por fuerza electromotriz? También se le denomina, jovencito, con el nombre de la FEM, fuerza electromotriz, o también llamada FEM. ¿Qué nos indica la FEM? Nos indica la cantidad de energía que pasa por el interior del polo positivo al polo negativo de una batería por unidad de carga. Se debe precisar que la FEM no es una fuerza, sino más bien, ¿qué cosa, muchachos? Energía por unidad de carga. ¿De acuerdo? ¿Y por qué recibe este nombre, profesor de FEM? Lo que pasa es que antes se indicaba que las baterías le daban la fuerza, entre comillas, a los electrones o partículas cargadas para que puedan, ¿qué cosa? Formar la corriente. Esa era la idea, ¿no? Tener la fuerza suficiente para poder formar la corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, la definición de fuerza electromotriz o también llamada FEM. Ya no te vayas a olvidar de eso. Acá, nombre FEM. ¿Qué nos indica? La cantidad de energía eléctrica a cada unidad de carga, ¿no? Y ahí está su definición. ¿Ya? Muy bien, la unidad de medida en la que se va a indicar, jovencitos, va a ser el volt. Muy bien. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? No, muy bien.
Listo, jovencitos. Entonces, continuamos. Potencia desarrollada por una fuente de energía eléctrica. Las fuentes de energía eléctrica más conocidas son las pilas o las baterías, las cuales, jovencitos, nos van a entregar cierta potencia. Recordemos que la potencia se define como la cantidad de energía por unidad de tiempo, pero esa cantidad de energía o trabajo para darle energía a la cantidad de carga era el valor de la FEM por la carga. Carga sobre tiempo es intensidad de corriente. Entonces, para calcular la potencia que desarrolla una batería, jovencito, la vamos a indicar de la siguiente manera. Potencia, ¿a qué va a ser igual? A voltaje por intensidad. Esto es, jovencitos, para cualquier batería. ¿Ya? Para una batería, la potencia que desarrolla está en función del voltaje y la intensidad de corriente. Circuitos eléctricos. ¿Qué son los circuitos eléctricos? Es una asociación de recorridos cerrados formados por lo general por resistencias y generadores a través de los cuales circula la carga eléctrica, formando una o más corrientes. En los circuitos eléctricos vamos a tener lo que se llamaría, chicos, las famosas leyes de Kirchhoff, o en algunos le llaman Kirchhoff también. La primera ley de Kirchhoff o Kirchhoff se basa en el principio de conservación de la carga eléctrica. Se basa en el principio de conservación de la carga eléctrica. Establece que en todo nudo, como ves ahí en la figura, la suma de corrientes que entra es igual a la suma de corrientes que sale. Ahí está. La primera ley de Kirchhoff o Kirchhoff. Muy bien. La suma de corrientes que entran debe ser igual a la suma de corrientes que salen. Ahí estamos. Muy bien. Segunda ley de Kirchhoff o Kirchhoff, basada en el principio de conservación de la energía. Se basa en el principio de conservación de la energía. Y dice bien clarito acá. Mira, tenemos lo que se llama, jóvenes, una malla eléctrica. Y dice, en toda malla o trayectoria cerrada, la suma algebraica de los voltajes que existen en la malla se igualan a cero. Veamos aquí, tenemos varias fuentes y tenemos varias resistencias que están acopladas de tal manera que forman lo que llamamos nosotros las mallas eléctricas. Chicos, aquí circula una corriente, aquí circula otra corriente. Esto de acá, por ejemplo, es una malla eléctrica compleja. Jovencitos, ¿qué es lo que se debe cumplir? Que la suma de voltajes es igual a cero. Dicho de otra manera, la sumatoria de las FEN va a ser igual a la sumatoria de I por R. La sumatoria de las FEN va a ser igual a la sumatoria
Muy bien. Pregunta, ¿te das cuenta de la pila o la batería que está mostrada ahí, jovencitos? ¿Sí? Esto de acá, jóvenes, es una pila. El signo menos me indica el de menor potencial y el signo más me indica el de mayor potencial. Cuando la corriente pasa por la batería de menos a más, dicha FEM se considera positiva. Cuando la corriente pasa por la batería de más a menos, como puedes observar, dicha FEM o dicho voltaje se considera negativo. ¿Está claro? ¿Sí? A ver, por favor, chequéalo, míralo, para que me puedas decir si está clarito o te lo vuelvo a explicar. Para poder trabajar las leyes de Kirchhoff, tengo esta batería. Y la batería, la corriente que pasa por ahí, lo hace de menos a más, dicho voltaje se considera positivo. Pero si lo hace en el sentido inverso, de más a menos, dicho voltaje se considera de qué signo? Negativo. Muy bien. Diferencia de potencial entre los puntos de un circuito. Para poder calcular la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera de un circuito, se inicia el recorrido en un punto hasta llegar al otro, siguiendo cualquier trayectoria y basándonos en esta expresión. Jovencitos, dense cuenta, por ejemplo, aquí, que la corriente inicio en B y finaliza en A. Entonces, corriente de inicio, voltaje final. Jovencitos, ahí está, mira. Potencial de inicio más la sumatoria de FEM va a ser igual a la sumatoria de I por R más el potencial final. Date cuenta, por favor, de ese detalle. Eso es lo que nosotros conocemos como ley de la trayectoria. Muy bien. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos, ¿ya? Ahorita vamos a ver un par de ejemplos para que podamos tener más claro esta parte de la diferencia de potencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Finalmente, jovencitos, tenemos lo que se llama amperímetro y voltímetro. Los amperímetros son aparatitos o instrumentos de medición eléctrica, ¿sí? O aparatitos de medición eléctrica que se gradúan de tal manera que indiquen la corriente que pasa por él. El instrumento que va a medir la intensidad de corriente que pasa por una resistencia se le llama amperímetro. Se le considera amperímetro ideal se le considera como un amperímetro ideal porque su resistencia en el interior vale cero. Se le considera un amperímetro ideal porque su resistencia interna vale cero. Un voltímetro es aquel dispositivo que se coloca en paralelo a una resistencia. Dicho voltímetro
Dicho voltímetro, dicho voltímetro se le considera ideal porque su resistencia tiende al infinito. Es decir, tiene un valor tan grande la resistencia del voltímetro que comparado con la resistencia R que está arriba, es demasiado grande. Se coloca siempre en paralelo a una resistencia y lo que marca un voltímetro va a ser la diferencia de potencial o si gustas o si es necesario el producto de I por R. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Todo claro, jovencitos? Muy bien. Bien, chicos. Vamos a empezar entonces, ¿sí? Vamos a empezar, jovencito. Voy a mantener esto acá, ¿sí? Para que comencemos bonito a desarrollar nuestro material de clase, ¿sí? Para comenzar bonito a desarrollar nuestro material de clase, vamos a hacer un par de ejemplos, ¿ya? Un par de ejemplos de lo que sería para nosotros el estudio de los circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Pero antes de continuar, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No se callen, ¿ah? Tienen que preguntar, ¿sí? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Para poder pasar ya a la parte de la práctica. Hay algunos problemitas hay unos pequeños errores, ¿ya? Eh, pero tranquilos, no va a, bueno, no es tan, no es tan grave la situación, ¿ya? A ver, tengo este de acá, por ejemplo. Dice, en el sector mostrado determina el voltaje entre los bordes A y B. O sea, lo que yo quiero, jovencitos, es calcular la diferencia de potencial entre los bordes A y B, ¿correcto? Entre los bordes A y B, ¿ya? Pero no veo corriente, no hay ninguna corriente. Ya, no hay problema, pues. Sí se puede trabajar esto. A ver, vamos a ver, espérate. Primero, fíjate en la pregunta. Acá dice, por ejemplo, lo siguiente: en el sector mostrado determine el voltaje entre los bordes A y B.
Ya, acá, resolución. Una pregunta, ¿ves alguna corriente eléctrica por aquí? ¿Ves alguna intensidad de corriente por acá? Ojo, la trayectoria es de A hacia B. La trayectoria es de A hacia B. Entonces, A sería el punto inicial, A sería el punto de inicio y B sería el punto final. Jovencito, yo no veo ninguna intensidad de corriente que pasa por acá. La intensidad de corriente aquí, ¿cuánto me vale, muchachos? Cero. Pero eso no implica que no se pueda medir la diferencia de potencial. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. ¿Cuál es la ecuación de la trayectoria? A ver, potencial de inicio más la suma de FEM igual sumatoria de I por R más potencial final. Chicos, el potencial de inicio, ¿cuánto me vale? Me vale el potencial de A. Voy a sumar las FEM. Observa, de más a menos es negativo, -1, más de menos a más es positivo, de más a menos negativo. Sigue el camino. ¿Cuál? I por R, no hay ninguna corriente. 0 por 5 más potencial final, que sería el potencial de B. Jovencitos, potencial de A sería, perdón, acá, -1 más 2 me queda 1, 1 menos 3 menos 2. Va a ser igual al potencial de B. Por lo tanto, potencial de A menos potencial de B, ¿cuánto te va a salir, jovencitos? 2 voltios. Clave correcta, la letra E. Ratzel. ¿De dónde me saca la clave C? ¿Se puede saber? Profe, ¿por qué la I vale 0? Porque no veo corriente en el problema. A ver, Manuel, ¿hay alguna corriente mencionada en el problema? No, ¿verdad? Entonces se presume que la corriente, ¿cuánto vale? 0. Pero eso no implica que no exista una diferencia potencial. ¿Estamos claros o no? ¿Sí? Muy bien. Veamos otro por aquí. Ya, ahora vamos a poner uno donde sí hay una corriente. ¿Estamos? Ya, ahí está, mira. Ya está.
A ver, ¿se nota la pantalla? Se ve una mancha, ¿no? Ya, ahora sí está mejor. Listo, a ver, ¿cómo resolverías el problema? Dice, mira lo que dice acá. En el sector mostrado, en el sector mostrado, el valor de la FEM vale 14 voltios. Ah, perfecto. O sea que aquí vale 14. Acá vale 14 voltios. Y el valor de la corriente, ¿cuánto vale la corriente que circula por ese segmento? Vale 2 amperes. Significa que por aquí también pasa 2 amperes y por acá también circula 2 amperes. Me piden calcular, jovencitos, la diferencia de potencial entre A y B. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, empezamos. Aquí debe haber un signo más. Bien, chicos, empezamos. Date cuenta dónde empieza a formarse la corriente. ¿Cuál es la dirección de la trayectoria? Este es el inicio y este es el final del camino. Tienes que darte cuenta cuál es el sentido del camino. ¿Está bien o no? Ya, aplicamos. ¿Cuál es la formulita, muchachos? A ver, vamos. ¿Cuál es la formulita que vamos a trabajar nosotros? A ver, sería así, ¿no? Potencial de inicio más la suma de F igual sumatoria de I por R más el potencial final. Jovencitos, potencial de inicio. ¿Dónde empieza la corriente? Fíjate, por favor. ¿En A o en B? ¿Dónde empieza la corriente? En B. Potencial de B más. Ahora vamos con las baterías. Primero las fuentes. Mira el sentido. De más a menos es negativo. Menos 15. De menos a más. Positivo. Terminé con las baterías. Terminé con las baterías. Terminé con las baterías. Vamos ahora, suma de I por R, despacio. I por R, 1 a 1. I por R, producto entre ellos, producto entre ellos, producto entre ellos. Vamos, ¿cómo sería el producto? Vamos. Primer producto, 1 por 2, más 4 por 2, más 5 por 2. Listo. Ahí está la sumatoria de I por R, más el potencial final que sería el de A. Jovencito, ¿cómo me va quedando aquí la situación? Potencial de B menos 1, 2 por 1 es 2, 4 por 2 son 8, 8 más 2 son 10, 10, acá es otro 10, 10 más 10 son 20. 20 más el potencial de A. Jovencitos, a mí me piden potencial de quién, ¿ah? De A y B, en ese orden. Potencial de A y B. Jovencitos, el 20 pasa al otro lado, sería menos 21, va a ser igual al potencial de A menos el potencial de quién, ¿ah? De B. Clave correcta, muchachos, la letra C. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, voy a comprobar si se entendió, ¿ah? Voy a comprobar si se entendió.
Muy bien. A ver, vamos a resolver, jóvenes, el problema número 1 de nuestro material de clase. Dice, en el circuito mostrado en la figura, la fuente, o sea, esta batería, tiene una resistencia interna de 1 ohmio. Quiere decir que al costadito de ella hay una resistencia de 1 ohmio. Señale verdadero o falso según corresponda. La FEM entrega a cada unidad de carga una energía de 10 joules, verdadero o falso. La FEM entrega a cada unidad de carga en Coulomb una energía de 10 joules, verdadero o falso. ¿Cómo calculamos eso? Jovencitos, yo me acuerdo que lo siguiente, mira, la FEM a qué es igual a la energía por unidad de qué, jovencitos, de carga. Allá. Entonces, pregunta, según esto de acá, jovencitos, me representa la FEM. Entonces, sería 10 voltios. Energía, unidad de carga. Vamos a ponerle un coulomb. Por lo tanto, jovencitos, ¿cuánto te saldría la energía por cada coulomb de carga? 10 joules. Por lo tanto, la primera proposición, ¿cómo sería, muchachos? Verdadera. Jovencitos, la segunda proposición, ¿la corriente es menor que 1 amper? ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. Acá, jovencitos, circula una corriente en ese sentido. De más a menos. Calculemos esa corriente. ¿Cómo podemos calcular esa corriente, muchachos? Aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Jóvenes, ¿cuál es la segunda ley de Kirchhoff? Chicos, la fe, ¿cuánto te vale la fe? 10. Él es la única corriente que circula. Y vamos a sumar las resistencias, todas. 1 más 10. Te pregunto, ¿cuál es el valor de la corriente entonces? 10/11. ¿Cuánto es 10 entre 11, chicos? $0,90, ¿no? Una pregunta, ¿esa corriente es menor que la unidad de 1? No. Esa corriente es menor que 1 amper. Por lo tanto, la proposición, ¿cómo es, jovencitos? Verdadera. Te hago otra pregunta. ¿El voltaje entre A y B vale 10 voltios? Veamos aquí. Tercera proposición. Jovencitos, si aquí es A, aquí también sería A, y acá también sería aquí en jovencitos. B. Voy a calcular justamente para esa resistencia de 10. Cachimbito, una pregunta. La corriente que circula por ahí, ¿cuánto te vale? 0,90 amperes aproximadamente. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. De la ley de Ohm para una resistencia, jóvenes. Voltaje entre A y B, ¿a qué va a ser igual? A I por R. Quiero el voltaje entre A y B. Corriente. ¿Cuánta corriente circula por la resistencia de 10? 0,90. ¿Cuánto te vale esa resistencia? 10.
¿Cuánto sería ese producto, jovencitos? Sería 9,09. Pregunta, ¿cómo es la proposición? Falsa. Verdadero, verdadero, falso. Clave correcta, muchachos. La letra D. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, jóvenes? Así es, mi estimado Manuel. La resistencia interna se coloca al costadito de la batería, no en cualquier lugar. Se coloca al costadito de la batería. ¿Entiendes? Muy bien. Listo. A ver. Vamos al problema número 2. En el problema número 2, chicos, hay unas correcciones. Hay una corrección en el problema número 2. ¿Ya? En el problema número 2 dice hallar el valor de la resistencia interna de la fuente en el circuito de la figura donde el potencial entre C y D vale 1,5 voltios y la corriente que pasa por R es de 1 ampere. ¿Vamos? Listo. Ahí hay una corrección. ¿Ya, chicos? ¿Vieron las correcciones, no? ¿Se dan cuenta de la corrección de dónde tiene que corregirlo? ¿Sí? Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces vamos a resolver. Hallar el valor de la resistencia interna de la fuente. O sea, te están pidiendo el valor de esta resistencia. Quiero calcular el valor de esta resistencia en el circuito donde se muestra la figura, de tal manera que el potencial entre C y D, el potencial entre C y D vale 1,5 voltios. Y la corriente que circula por R, esta corriente de acá, jovencitos, vale 1 ampere. ¿Ya? Vale 1 ampere. Eso es lo que te está diciendo el problema. Que la corriente que pasa por aquí va a ser de 1 ampere. Listo. Jóvenes, empezamos. Según el problema, dice que el voltaje entre C y D vale 1,5. Entonces, date cuenta de lo siguiente acá. Vamos a hacer esto, mira. En CD, en el tramo de C a D, voy a aplicar la ley de Ohm. Voltaje que es igual. Intensidad por la resistencia. ¿Cuánto te vale el voltaje? 1,5. Intensidad de corriente por la resistencia 3. ¿Cuánto me vale la corriente que pasa por ahí? 0,5 amperes. Por acá, cachimbito, pasa una corriente de 0,5 amperes. Significa, significa que por la primera ley de Kirchhoff, la corriente que ingresó a este nudo debe ser exactamente 1,5. Recuerda que en este nudo
la suma de corrientes es igual a cero. Corriente que entra es igual a la corriente que sale. Ahora, quiero que te des cuenta también de otro detalle. Mira, R y 3 ohm son paralelos o están en paralelo. Si están en paralelo, entonces, ¿qué se debe cumplir? Que el producto I por R debe ser constante. ¿Eso qué significa? 1 por R ser igual a 0,5 por 3. ¿Cuánto me vale R? 1,5 ohm. Él vale 1,5 ohm. Listo. Jovencitos, con esto de acá es suficiente para poder calcular lo que me piden. Te invito. 1,5 amperes pasa por la resistencia de 3, pero esa corriente viene de acá, que es justamente la corriente total. Entonces vamos a hacer esto, mira, en esta malla voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Jovencitos, aquí, calculamos así, sumatoria de la FEM, sumatoria de I por R. ¿Quién es la FEM? 12. Acá viene la suma de I por R, despacio, despacio, acá es 1,5, acuérdate, despacio, 1,5 por RI más 1,5 por 3 más 1 por 1,5. Recuerda que estamos sumando, recuerda que estamos sumando el producto I por R solamente con los elementos de esa malla. Solo con los elementos de esa malla. Jovencitos, ¿cuánto te saldría esa operación acá? 12, 1,5 RI más, acá me sale, jovencitos, 1,5 por 3 es 4,5, ¿no? A eso súmale 1,5, me saldría 6. Por lo tanto, chicos, ¿cuál sería el valor de la resistencia interna? ¿Cuál sería el valor de la resistencia interna, chicos? A ver, tendríamos 6 para el otro lado y 1,5 a dividir. ¿Y eso cuánto te sale, jovencitos? 4, ¿no? 4. Clave correcta, muchachos, la letra C de casa. ¿Ya? Haciendo esas respectivas correcciones. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro, no? ¿Sí? Muy bien. Pregunta número 3. En el circuito mostrado en la figura, la resistencia interna de la fuente es de 0,5 ohmios. Si la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios es 1,92 amperes, determina el valor aproximado de la fe. Ya chicos, vamos a resolver este problema.
A ver, ya, tal como está aquí me molesta. Voy a poner este valor acá arriba, ¿ya? A 1,5 ohmios. Ya, jóvenes, empezamos. Dice que la corriente que circula por la resistencia de 3 ohmios, o sea, vendría a ser la corriente total, es de 1,92 amperes. Entonces, ¿qué tenemos acá como dato? Tenemos como dato que la corriente total va a ser igual a 1,92 amperes. Lo que yo necesito es hallar el valor de la FEM. Ya, mira lo que voy a hacer, por favor, aquí. Cachimito, 0,5 con 0,5 y con este 1, ¿qué tipo de arreglo tiene? ¿Serie o paralelo? Vamos, ¿qué tipo de arreglo tiene? Paralelo. Si ellos están en paralelo, si ellos están en paralelo, ¿cuál sería su resistencia equivalente? A ver, la inversa de 0,5 es un medio la inversa es 2, súmale 2 y la inversa es 1, sería 5, un quinto. Un quinto es 0,2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En paralelo. ¿Cuánto te sale el equivalente en paralelo? 0,2. A ver, revísalo. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Ya, te hago una pregunta. ¿Cómo te va a quedar el circuito una vez, una vez que lo hemos reducido? Te va a quedar así, mira. Dame la resistencia acá. 0,2. Acá. 1,5. Aquí. 3. Y por acá. Esta resistencia interna te la dan de dato. ¿Cuánto vale? 0,5 y ahí viene la batería, cuyo valor de Fei no la conoces. Pero ¿cuánto te vale la corriente que circula en total, muchachos? ¿Cuánto vale la corriente que circula en total? 1,92. Jovencitos, ¿qué te parece si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff? Sumatoria de la FEM, sumatoria de I por R. Cachimbito, la única FEM no la conoces. La corriente, ¿cuál es la única corriente que circula allí? 1,92. Suma de R, súmame todas las resistencias. 0,5, 1,5, 0,2 más 3. ¿Cuál sería el valor de esa FEM? A ver, vamos. 0,5 más 1,5 más 0,2 más 3 por 1,92. Aproximadamente, jovencitos, te va a salir un valor de cuánto, ¿ah? 9,982. No, 84, ¿no? Voltios. Aproximadamente 10. Listo. Se acabó el problema. Clave, la letra E. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Sí?
Muy bien. Vamos a la pregunta 4. Para el circuito mostrado en la figura se graficaron los datos de la corriente y la diferencia de potencial sobre una resistencia R que es variable. ¿Cuál es la fe y la resistencia en esa batería? Es interesante la pregunta. A ver, ¿cuál es la clave? ¿Alguien la sacó? A ver, ¿nadie? Dice que esto de acá, jovencitos, es una pila. Esto de acá es una pila, pero es una pila real. Se le llama pila real porque tiene una resistencia interna. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, vamos a partir de acá de lo siguiente, chicos. A ver, vamos a ver acá lo siguiente. De la gráfica, de la gráfica, nosotros, ¿qué podemos deducir? A ver, por ejemplo, cuando la intensidad de corriente vale cero, intensidad de corriente vale cero, entonces la diferencia de potencial entre A y B vale 12, ¿no? ¿Sí? Y cuando la intensidad de corriente vale 24 amperes, la diferencia de potencial va a ser cero, ¿no? Estoy simplemente interpretando la gráfica. Muy bien. Profe, ¿y ahora cómo sacamos la relación que me piden encontrar? Me piden calcular el valor de la FEN y el valor de R, ¿no? Para cada uno de estos casos. Entonces, lo que tú vas a hacer es lo siguiente, justamente vas a trabajarlo en función a esto de aquí, mira. Mira, vamos a hacerlo así, escúchame bien, ¿ya? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. A ver, eh, potencial de A, acá sería A, B, B. Una sola corriente circula por acá, ¿sí? La corriente va a circular de esta manera y vamos a aplicar la ley de Kirchhoff. A ver, vamos. ¿Cuál sería la ley de Kirchhoff? La sumatoria de la FEM, sumatoria de I por R. A ver, sería la FEM, sumatoria de I por R. A ver, este va a ser I por R más I por R mayúscula. Pero I por R mayúscula es el potencial entre A y B. Por lo tanto, el potencial entre A y B va a ser igual al valor de la FEM menos I por R. Esta es la ecuación del circuito que hemos podido deducir. A ver, cachimito, vamos. Entonces ya tenemos una idea. A ver, mira, primer par de datos. Cuando la corriente vale cero, la diferencia potencial es 12. O sea, reemplazas. Mira, reemplaza. ¿Sí? Para la intensidad de corriente que vale cero, la diferencia potencial es 12. Entonces, ¿cómo sería? 12 a que es igual a FEN menos cero por R.
Jovencito, dame el valor de la FEM. 12 voltios. Vamos al otro par. Aquí. El voltaje va a ser cero para un valor de FEM menos la corriente multiplicado por R. Pero recuerda que la FEM, ¿cuánto te vale? 12. Jovencito, ¿cuál es el valor de la resistencia interna? Vamos. 24, 12, 0,5. Ahí está. Entonces la clave correcta, muchachos, sería la letra D. Ahí está. Así, al toque nomás. Muy bien. Pregunta número 5. En la pregunta número 5, chicos, hagan este cambio, ¿ya? Hagan este ligero cambio. En la pregunta número 5, hagan este ligero cambio. Ya está. Elimina esto de acá, ¿ya? Se ve feo. Ya está. Muy bien, ahora sí. Ah, y este 10 lo voy a poner acá arriba para que no moleste, ¿ya? A ver, un ratito, ¿dónde estás? Aquí estás. 10 voltios. ¿Ya? Muy bien, en el circuito de la figura, calcular la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia de 12 ohmios. Ya está. Muy bien. Quiero calcular, quiero calcular la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia de 12 ohmios. Antes, ¿no? También lo voy a poner acá. Ay, no. Acá lo voy a poner ya. Quiero hallar la diferencia potencial en los extremos de esta resistencia. Pero jovencito, para calcular el voltaje de esa resistencia, yo necesito saber cuánta corriente pasa por ahí. Muy bien. Entonces, lo que podemos hacer acá, jovencitos, es lo siguiente. Mira, acá tengo dos mallas. Acá tengo dos mallas. Al ojo me doy cuenta que en la malla de la izquierda la corriente gira de esta forma. ¿En qué sentido está girando la corriente, jovencitos? Horario. Partiendo de acá, del lado positivo. Y para la otra, partiendo de acá, ¿en qué sentido, jovencitos? Oh, todavía me vas a ir, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien, jovencitos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser lo siguiente. Escúchame. En la figura, en la figura, en la figura, 8 ohmios es una resistencia, es una resistencia común. Entonces, como 8 ohmios es una resistencia que se comparte en ambas mallas, no las puedo trabajar de manera independiente. Tengo que sí o sí, sí o sí, jovencitos,
no las puedo separar. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación sería lo siguiente. Escúchame. Cuando tienes una resistencia común o una resistencia en medio, vamos a hacer por acá, jovencito, lo siguiente. Mira. Se aplica la siguiente expresión. Sumatoria de las FEM, ¿a qué va a ser igual? Corriente principal, sumatoria de R, más menos corriente secundaria, resistencia común. ¿Vamos? Ahora, concéntrate en lo que vamos a hacer. IP se le llama corriente principal. Corriente principal. Presta atención, despierta, 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 despierta. Y ese se le llama corriente secundaria. Secundaria. RC se le llama resistencia común. Resistencia común. ¿Vamos? Vamos a hacerlo de esta manera. Concéntrate, por favor. Concéntrate, porque así vino en el examen de admisión de San Marcos. Jovencitos, concéntrate. Malla de la izquierda. En la malla de la izquierda hay una sola fuente de voltaje, que es la de 10. La corriente principal sería la corriente 1. Suma las resistencias que están dentro de esa malla. Le ponemos signo más porque pasan en el mismo sentido respecto a la del medio. Corriente secundaria, que sería la otra malla, por la resistencia común. Ahí está. Esto es el desarrollo de la malla de la izquierda, tomando en cuenta esta formulita de arriba. Para la malla que está en la derecha, hacemos exactamente lo mismo. ¿Quién es la única fuente ahí, jovencitos? 20. La corriente principal ahora es I2. Vas a sumar las resistencias en esa malla. 8 más 12. Más la corriente secundaria, que sería I1, por la resistencia común. Bien, en álgebra, ¿cómo se le llama a este sistema, jovencitos? A esto de acá, jóvenes, ¿cómo se le llama en álgebra? A esto que has visto aquí, ¿cómo se le llama? Sistema de ecuaciones, correcto. Siempre debes acabar en un sistema de ecuaciones, en un sistema de ecuaciones. Cachimito, una pregunta. ¿Vamos a resolver este sistema de ecuaciones? Claro que sí, profesor. Hay que resolverlo. Ya, resolviéndolo al ojo, te van a dar los dos valores de corriente. A ver, vamos. Resuélvelo. Al resolverlo, al resolverlo, la corriente 1 te va a salir 5/22. Y la corriente 2 te va a salir 10/11. Ahora, a mí lo que me interesa
es conocer la corriente que pasa por la resistencia de 12, que sería la corriente número 2, para poder hallar su voltaje. Vamos a aplicar la ley de Ohm para esa resistencia. Voltaje, aquí es igual, intensidad por resistencia. ¿Cuánto te vale la corriente que circula por ahí? ¿Cuánto me vale la corriente que circula por esa resistencia de 12? 10 entre 11. ¿Cuánto vale la resistencia en cuestión? 12. Entonces, si tú multiplicas y divides entre 11, ¿cuánto te va a salir, chicos? 10 por 12 entre 11, 10,90. 10,9. Listo. La clave correcta sería, jovencitos, jovencito, ¿cuál sería la clave correcta, muchachos? La letra C de casa. Muy bien. Listo. Profe, la intensidad 1 y 2 ya no estarían en el mismo cable de la resistencia 8. Claro, pasan por la resistencia de 8, pero por eso sigue la regla. Sigue la regla. A mí no me interesa cuánta corriente pasa en total por 8, sino con la de 12. Concentrémonos en lo que nos piden en el problema. ¿Sí? Así es, mi estimada Antonella Janampa. Así es. Eso solo se aplica si tenemos resistencia al medio. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Hagamos un ejemplito. Mira, ahí está, chicos. Dado el circuito eléctrico mostrado, determine la lectura del amperímetro ideal. Ahí está. Así es, mi estimado Oscar. Mira, determine la lectura del amperímetro ideal. El amperímetro ideal está en la misma línea de la resistencia común. ¿Tenemos resistencia común o no? A ver, identifica, ¿tenemos o no tenemos resistencia común? A ver, ¿se dan cuenta, no? ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces vamos a hacer acá lo siguiente, chicos. Vamos a hacer acá lo siguiente, jovencitos. Miren, de frente, vamos a aplicar nuestra formulita. ¿Cuál es la formulita? Sumatoria de las FEM igual a ¿quién? Corriente principal
Sumatoria de resistencias más menos corriente secundaria, resistencia común. Ya, vamos a aplicar. Vamos. Más menos. Pregunta, en esta izquierda, ¿esta es la única corriente que va a circular aquí? No. Míralo, por favor. Corriente 1. Pregunta, aquí, más menos. Corriente 2. Te da una pregunta. Observa la resistencia que está al medio. Observa la resistencia que está al medio y las dos corrientes van en el mismo sentido, ¿no? ¿Te das cuenta? Aló, 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 aló. Mira la resistencia que está al medio. ¿Te das cuenta que las dos corrientes pasan por ahí en el mismo sentido o no? Por lo tanto, usaremos el signo más. ¿Vamos? Por lo tanto, usaremos el signo más. Listo. Empezamos. Empieza por la izquierda. Vamos, empieza por la izquierda. ¿Quién es la FEM? Vamos, ¿quién es la FEM? 15. Corriente principal. ¿Quién es la principal en este caso? Y 1. Súmame las resistencias. 3 más 2. Más la corriente secundaria. La resistencia común. Listo. Jóvenes, ahora por la derecha. Ahora por la derecha. ¿Quién es la fuente? 6. La principal, corriente principal. Y 2. La suma de resistencias. 3 más 2. Más la corriente secundaria. 1 por la resistencia común. Ya está. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes, la operación? ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos ahí un sistema de ecuaciones. Hay que resolverlo. Vamos. ¿Cuánto te sale al resolver este sistema de ecuaciones? Por ejemplo, a ver, 3, 2, 2, 2, ya está. La corriente 1, la corriente 1 te va a salir 3 amperes. Y mira qué sorpresa. La corriente 2 te va a salir 0. Jóvenes, una pregunta entonces. ¿Qué marcará el amperímetro? Por el amperímetro, por el lado derecho, nos salió que la corriente vale 0. ¿Es posible eso, profe? Sí, no hay ningún problema. Y que por el lado izquierdo, la corriente, ¿cuánto marca? 3 amperes. Ojo, no son vectores, pero sí tendríamos que tener una noción básica de lo que sería densidades de corriente. Entonces, lo que va a marcar el amperímetro aquí va a ser obviamente la suma, ya que van en el mismo sentido. ¿Cuánto sería la suma, muchachos? 3 amperes. Listo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Muy bien. Listo. A ver, en el problema de acá, que sería el problema número 6, ¿ya? Acá en el problema número 6 hay una corrección también, ¿ya? Por favor, fíjate cuáles son las correcciones, ¿ya? Problema número 6.
¿Te das cuenta cuál es la corrección en el problema número 6? Fíjate, por favor. ¿Te das cuenta, no? En el circuito mostrado, en el circuito mostrado se tiene que el voltaje entre B y C vale 12 voltios. Determine la suma de las dos resistencias. ¿Ya? Listo, pero tengan cuidado que aquí hay una corrección, ¿ah? Aquí hay una corrección, ¿ah? Así que no me saquen clave, ¿ah? ¿Cómo van a sacar claves si hay corrección ahí? Listo. Ah, lo están resolviendo con ChatGPT seguro. Ah, que así va a ser, que así va a ser. Muy bien. Empezamos. En el circuito mostrado se tiene que el voltaje entre B y C vale 12 voltios. Determina la suma de las resistencias. Cachimito, ubícate por favor en la resistencia de BC. Acá te dice bien clarito algo, mira. Dice que el voltaje acá vale 12 voltios. Si la corriente que circula por acá vale 6, perdón, vale 2, significa que la resistencia por aquí debe ser de 6, ¿o no? ¿Sí? Habla, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pregunta, de acuerdo a la figura, la corriente que entra, la corriente que entra va a ser 3,5 amperes. Y por aquí está saliendo una corriente de 2. Significa que por el otro lado, ¿cuánta corriente debe estar saliendo? Por acá debe estar pasando una corriente de ¿cuánto? 1,5, correcto. Ah, pero te das cuenta que estos terminales B y C son lo mismo, ¿no? Y que 4 y R2 están en serie. Y al estar en serie, ¿cuál sería la resistencia equivalente? 4 más R2. Por lo tanto, chicos, vamos a hacer lo siguiente. De aquí, la diferencia de potencial entre B y C va a ser igual a I por R. ¿Cuánto es el voltaje entre esos mismos terminales? 12. ¿Cuánto te vale la corriente que circula por esa ramita? 1,5. Y la resistencia sería 4 más R2. Jóvenes, ¿cuánto vale R2? ¿Cuánto te saldría R2? 4. Muy bien. Jovencitos, ya tenemos casi todo, mira. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar esta malla. En esta malla aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. ¿Quién es la única fuente? 40. Sumatoria de I por R. Vamos, I por R. 3,5 por R1 más I por R. 2 por 6. Jovencitos,
Vamos, 40 va a ser igual a 3,5 R1 más 12. El 12 pasa a restar a 40. 40 menos 12, ¿cuánto es, jovencitos? 28, ¿no? Y eso lo dividimos entre 3,5 y el R1, ¿cuánto te saldría, jóvenes? 8 ohmios. ¿Qué es lo que me piden calcular, jóvenes? ¿Qué es lo que me piden calcular? La suma, ¿no? Me parece que me están pidiendo calcular la suma. Jóvenes, luego R1 más R2, ¿cuánto van a sumar, jovencitos? 12. Clave correcta, jovencitos, la letra C. Ahí está. Muy bien. Este problemita de acá. Determina en voltios la diferencia de potencial en cada una de estas resistencias R1, R2 y R3, respectivamente en el circuito que se muestra. Jóvenes, una pregunta. ¿Ves la resistencia en medio? ¿Tenemos o no tenemos resistencia común? ¿Tenemos o no tenemos resistencia común? Claro. ¿Cuál es la resistencia común? R2, correcto. R2 es la resistencia común. Y a mí me piden calcular los voltajes. Y para calcular voltajes necesito las corrientes. A ver, calcula las corrientes, chicos. Calculen las corrientes. A ver, vamos, intenten ustedes solitos. Te doy 2 minutos.
Oye, ya, pura. ¿Cuánto sale? No dudes en el resultado. ¿Cuánto sale? Uno te va a salir negativo, ya, con eso te ayuda bastante. Así que no dudes. Uno de ellos te va a salir negativo, que no hay problema. Ya, sigue, sigue, rápido. 30 segundos. Ok, ya tenemos una respuesta de Alejandro Almerí. Dice que sale la letra A. ¿Alguien más? Listo. Nadie más, ¿no? A ver, ¿qué más? Khaled dice que también sale la A. Ya, perfecto. Bueno, como ya tenemos al menos dos respuestas de los 113 que hay, que es una vergüenza, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Como tenemos resistencia común, automáticamente aplicamos la expresión extendida de Kirchhoff. Sumatoria de la FEM, corriente principal, sumatoria de R, más menos, corriente secundaria, resistencia común. Ya está. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, chicos. Primero acá, más, menos, menos, más, menos. Primero por el lado izquierdo, gana el mayor, sale la corriente, mira, pasa por aquí, pasa por acá, regresa. Entonces, ¿en qué sentido está girando la corriente, chicos, en este caso? ¿En qué sentido está girando? Antihorario, ¿no? Muy bien. Ahora vamos con la otra. ¿Quién es la mayor? 24. Ella manda en el sentido de la corriente. Mira, mira la corriente. Ahí está. En este sentido, ¿no? Corriente 2. Por lo tanto, jóvenes, aplicamos. Aplicamos. Vamos, empezamos. Sumatoria de la fe. Vamos, empezamos. Primero por el lado izquierdo. A ver, vamos a empezar por el lado izquierdo, chicos. A ver, por el lado izquierdo, ¿cómo sería, jóvenes? Por el lado izquierdo, ¿quién es el mayor? 12. Más la siguiente batería, menos 6.
igual corriente principal y 1, sumatoria resistencias, 6 más 18, más la corriente secundaria por la resistencia común. Listo. Por la derecha, ¿quién es el mayor? 24, más menos 6 otra vez, que está en contra de la corriente. La principal ahora es I2, suma de resistencias, más la corriente secundaria, en este caso sería el de la izquierda, es un cruce, por la resistencia común. Jovencitos, en base a este sistema de ecuaciones, ¿cuál sería los valores que se obtienen? A ver, la corriente 1 te va a salir menos 0,5 amperes y la corriente 2 te va a salir 1 ampere. Jovencito, la corriente 1 vale menos 0,5 amperes. ¿Qué significa el signo menos? Significa que en realidad la corriente no va en este sentido, sino va en el otro. Es decir, la corriente en realidad va de esta manera. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá, jovencitos? Fácil. Calcular para cada uno de ellos sin hacernos problemas. ¿Sí? No nos hagamos problemas. Fácil, mira. De Ohm. ¿Cómo se calcula el voltaje según la ley de Ohm? Voltaje a que es igual intensidad por resistencia. A ver, veamos. Para R1, su voltaje sería la intensidad de corriente 0,5 por 6, ¿no? ¿Sí? Por 6, ¿no? Sí, por 6. Acá me saldría, ¿cuántos jovencitos? 3 voltios. R2, R2, voltaje que es igual. Por R2 pasan dos corrientes, uno de 1 amper y el otro de 0,5 amper. Por lo tanto, la diferencia 0,5 por 18 y eso me daría 9. Y el voltaje número 3 para R3 sería la corriente, ¿cuánta es la corriente que pasa por acá? 1 amper multiplicado por la resistencia que vale 9 voltios. La clave correcta, muchachos, para este problema sería la letra A. Muy bien. A ver, este problemita acá, 8, que es similar. Determine la intensidad de corriente que circula por la resistencia de un ohmio mostrado en la figura. Entonces, determinar la intensidad de corriente que circula por la corriente de 1 amper mostrada en la figura. ¿Sí?
Ya está. Quiero calcular la corriente que pasa por el medio. Ojo, ¿ah? Por el medio. Muy bien, empezamos. ¿Qué formulita voy a aplicar? ¿Tenemos o no tenemos resistencia al medio? ¿Tenemos o no tenemos resistencia al medio? Claro que sí, está un ohmio. Por lo tanto, aplicamos esta formulita, la de Kirchhoff. Sumatoria de la FEM, corriente principal, sumatoria de R, más menos, corriente secundaria, resistencia común. Jóvenes, una pregunta. Empezamos por acá, por el lado izquierdo. Más menos, es la única fuente, ella manda. Ella manda. Corriente uno. Jovencitos, en la derecha, más menos. Ella manda, es la única. Mira, 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 mira. Uy, qué bacán, profe. Mira, miren, chicos, miren, ahí está. Corriente 2. Entonces, empezamos por el lado izquierdo, por el lado izquierdo, por el lado izquierdo, jovencitos. Empezamos. ¿Quién es la única fuente por el lado izquierdo? 6. La corriente principal y 1. Sumatoria de resistencias, 1 más 1. Más, porque van en el mismo sentido, corriente 2, que sería la secundaria, o la resistencia común. Jovencitos, por el lado derecho, ¿cómo sería por el lado derecho? 6, la corriente principal, sumatoria de las resistencias, la corriente secundaria, o la resistencia común. Muy bien. Entonces, al resolver este sistema de ecuaciones, la corriente uno te va a salir 2 amperes y la corriente 2 también te va a salir 2 amperes. Jovencitos, pero por esta resistencia, la corriente I va a ser la suma de ambas corrientes. Entonces, acá, ¿cuánto sería, muchachos? 4 amperes. Clave correcta, la letra C de casa. Muy bien. Listo, jóvenes. Y el último, ya no nos queda nada, ya son las 4:33. A ver, veamos. Si la corriente que circula por la resistencia de 6 ohmios, hagan esta corrección también, ¿ya? Hagan esta corrección. Si la corriente que circula por la resistencia de 6 ohmios es de 3 amperes, 3 amperes, determina el valor de la fe de acá. Determina el valor de esa fe. Jovencitos, 6, 9 y 18 están en paralelo. Por lo tanto, debemos recordar lo siguiente. Cuando están en paralelo, cuando están en paralelo, el producto I por R se mantiene constante. Entonces, el producto I por R acá en 6 vale 18. Significa que por acá debe pasar 2 amperes y por acá debe pasar 1 ampere. De tal manera, jovencitos,
que la corriente que ingresa por este nudo debe ser exactamente la suma. Ya tenemos la corriente total del circuito. Ahora, profe, ¿qué hacemos? Fácil, mira. Voy a agarrar esta malla de aquí. Voy a agarrar esta malla para calcular el valor de esta FEM. Y para ello aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, que sería sumatoria de las FEM, sumatoria de I por R. La FEM, sumatoria de I por R. Vamos, solamente con los elementos de esa malla sombreada. Sería 6 por 4 más 1 por 18. Recuerda que ellos son los únicos que forman parte de esa malla sombreada. Jovencitos, el valor de la FEM, ¿cuánto te saldría? 24 más 6 por 4, 24 más 18, eso me daría, jovencitos, 42. Y la clave, jóvenes, sería la letra D. ¿Ya, chicos? Hagan esas correcciones, por favor, para tener presente en el material. ¿Ya, chicos? Muy bien. Bien, jovencitos, hasta ahí nos vamos a quedar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ya nos estaremos reencontrando el día de mañana en el mismo horario. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Hay más correcciones? No encontré hasta ahorita. ¿Ya? Pero ahora voy a revisarlo porque voy a resolver los demás problemas y se los reenvío ya todo resuelto. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Ya, pero no creo que sea hoy día. Imposible, porque estoy lejos. ¿Ya? Será entre hoy y perdón, entre mañana y pasado. ¿Ya? Pero de todas maneras les voy a pasar el material. ¿Ya, chicos? Muy bien, gracias. Cuídense, nos vemos. Que tengan muy buenas tardes con todos.